Hola chicos, bien, entonces seguimos avanzando. Ahora vamos a ver energía y potencial eléctrico. Quiero recordarles muchachos que todos estos temas ustedes ya lo vieron en física 2 o 3, ya no me acuerdo. Y esto es más que una evolución en la notación, pero los conceptos son exactamente los mismos. Así que bueno, vamos a meterle muela de una vez. Si yo tengo una carga y la quiero mover a una distancia de L dentro de un campo eléctrico, yo sé cómo encontrar la fuerza necesaria para moverla. Es Q por E, fuerza de Coulomb. Si ahora considero esta fuerza y la componente a lo largo del dl, es decir, la proyección sobre dl, pues tengo el producto punto. ¿Ok? Con esto nos ayuda a encontrar el trabajo. Entonces tengo el trabajo diferencial, que es fuerza por distancia, Am, y es negativo porque es el campo el que realiza trabajo. Póngase a pensar, si tengo una carga Q positiva y la quiero mover en contra del campo, necesito hacer una fuerza yo. Pero si tengo el campo y tengo una carga Q positiva y la quiero mover a favor del campo, yo no necesito hacer fuerza, porque las cargas positivas quieren moverse a favor del campo, entonces es el campo el que hace el trabajo. Por eso es que esto es negativo, porque es el campo, el entorno hacia el sistema, ¿no? Como es diferencial, si yo lo integro, obtengo una ecuación aquí integral para el trabajo, menos Q, y me queda una integral de camino o de línea, que se llama, sobre el campo eléctrico, desde un punto inicial a un punto final. Entonces, si yo tengo una posición inicial B y una posición final A, yo puedo llegar allá en estos pasos. En este caso tengo 6 pasos, como 6 escalones. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. En cada punto de esos yo tengo un campo, que sería este, y tengo la proyección del campo sobre el escalón o el paso que estoy dando. Al hacer la suma, porque esta integral no es más que una suma, ¿vale? De esas proyecciones obtengo la integral que es e punto de L. Entonces eso es lo que se considera como una integral de línea. Y fíjense que siempre se hace con la componente, con la proyección sobre el diferencial de camino. Entonces, de manera general me queda que el trabajo es esto. ¿Ok? Desde un punto inicial B a un punto inicial A, tengo la integral de camino. Si el campo es constante, pasa lo mismo que la ley de Gauss. Yo puedo sacarlo de la integral y la integral de dl, pues no es más que la longitud de B hasta A. Entonces estaría hablando de que en este caso podría verse de la siguiente manera. Simplemente de B hasta A, esto de acá es LBA para un campo uniforme. Pues un campo uniforme simplemente toma en cuenta el punto inicial y el punto final. Es una propiedad interesante que ahorita vamos a explotar más. Miremos un ejemplo. Entonces, yo lo que estoy diciendo es, no importa el camino que yo agarre, puede ser este, puede ser este, al final solamente me va a depender del punto B al punto A, no importa cómo llegue. Entonces, este es un ejemplo en el que el campo eléctrico es uniforme. Tengo una carga de 2 coulomb y la tengo que llevar desde este punto B a este punto A lo largo de 2 trayectorias. Fíjense, lo primero que hago es mirar que tiene el mismo Z, entonces es la misma altura, es decir, lo puedo ver como un problema en 2 dimensiones. La primera ruta es una longitud de arco que va desde B hasta A, en donde esta es la ecuación. Pues para ese caso, simplemente yo digo, ok, tengo que hacer la integral de camino. Para hacer la integral de camino necesito X y necesito Y. Entonces utilizo esta ecuación, despejo X o despejo Y para lo que quiera. Y como estoy en el cuadrante número 1, yo sé que esto es positivo y la Y también es positiva.
Fíjense, aquí pongo el campo y pongo el diferencial, que es el diferencial en coordenadas cartesianas. Entonces, hago el producto punto, me queda y en de x en de y de z de 1 a 1, por eso esto se me va a 0. Pero fíjense acá, el de x está integrando a y. Entonces yo necesito poner y como función de x. Y los límites me lo da la integración, ¿no? Si es en x voy desde 1 hasta 0,8, si es en y voy de 0 a 0,6, y eso es lo que se hace. Entonces, reemplazo y, reemplazo x. Esto pues no voy a hacer la integral, simplemente de una tabla de integrales, la integral es esta, x raíz de 1 menos x cuadrado más seno a la menos 1 de x, el inverso, el arcoseno. Evalúo, también por este lado me da lo mismo, pero con y me da menos 0,96 joules. Por otro lado, si escojo una línea recta, como estoy probando que solamente depende del punto inicial y el punto final, pues yo puedo agarrar lo que se me venga en gana. Y la forma fácil es una línea recta. Pues como es una línea recta, yo puedo encontrar la ecuación de la línea recta. Esta es la ecuación de punto pendiente. Entonces, y a, xb, como yo tengo aquí los valores, y vale 0, y a vale 0,6, xa 0,8, xb 1. Entonces simplemente reemplazar acá y obtengo mi ecuación, que es esta misma. Lo mismo, despejo, ya tengo despejado y, ahora despejo x, porque yo sé que en la integral voy a tener que despejar. Agarro esta misma que me sirve, esta es la que pongo acá, y después simplemente y quién es esto, x quién es esto, los límites de integración siguen siendo lo mismo, esta se sigue yendo para 0, está a la misma altura, y voy a obtener de una manera más fácil, porque esto es una integral polinómica, exactamente el mismo resultado. Entonces, conclusión, el trabajo de mover una carga de un punto B a un punto A no depende del trayecto que yo escoja, ¿vale? Eso para cuando el campo es uniforme. A ese campo uniforme se le llama campo conservativo. Bien, hagamos otro ejemplo. La línea de carga. Tengo una línea de carga en el eje Z, y este es un eje, un corte como una tajada a un cilindro. Si este es el cilindro y este va al cilindro, fíjense, entonces es una tajadita. Y en esa tajadita yo voy a definir la distancia de esta línea, que es donde voy a hacer la integral, y lo voy a comparar con una línea que va de A hasta B. Pues acá estoy tomando un camino cerrado, por decirlo así, un camino circular. Y el B es un camino radial. ¿Listo? Se aleja de la carga. Entonces miremos. Como esto solamente depende del punto inicial y el punto final, y aquí donde empiezo es el mismo lugar donde termino, pues ¿cuánto debe dar el trabajo? 0, porque es el mismo punto. Pero vamos a probarlo, ¿vale? Miremoslo acá. Entonces, como el campo de una línea de carga es radial, eso nosotros ya lo vimos, el campo es radial, ¿ok? Y el radio va perpendicular a este que sería como el de teta, más o menos. Son perpendiculares, pues el producto punto va a ser 0, el phi, perdón, era el de phi. Entonces, por dos lados, es el mismo punto inicial y el mismo punto final, entonces el trabajo es 0. O el campo es perpendicular a la línea que estoy siguiendo, o sea, el producto punto es 0, otra vez el trabajo es 0. Miremoslo así. Esto es lo que conozco de ese tipo de campo de una línea cargada. Baja de esta manera. Si yo pongo el campo así, el de L simplemente va a estar dado, si se fijan aquí no lo dan, va en la dirección phi. Entonces, a phi
perdón, arro punto a fin son perpendiculares, por tanto me da 0. En el segundo caso, sí tengo diferencias, ¿no? El DL va en la dirección de arro, que es la misma dirección del campo. Si yo quisiera dibujar el campo acá, en el punto A, este es el campo, va en la dirección arro. Entonces vea que el producto punto ya no se va a cancelar, porque estas cosas son paralelas. Entonces, si son paralelas, el ángulo es 90, la proyección, y pues simplemente va a ser el valor máximo. Y eso es lo que hacemos acá. El campo, el DL, que ahora es en la dirección ρ, arro es 1, y me queda simplemente la integral de rho sobre rho, que es un logaritmo natural. Entonces el trabajo de una línea infinita de carga de densidad ρ, L, es igual en un punto para llevarlo de este punto a este punto, es igual a este, un logaritmo. ¿Ok? Bien, todas estas cosas yo las puedo definir utilizando una nueva variable que voy a llamar el potencial eléctrico. Entonces, el potencial eléctrico va a ser esta integral, que es la segunda parte del trabajo, para que el trabajo me quede simplemente Q con este diferencial potencial, con todo y signo aquí, ¿no? ¿Ok? Ese es el trabajo. Por ejemplo, en el caso de la línea cargada, el potencial, que es lo que acabo de hacer, perdón, esta expresión que tengo acá, si le quito la Q, ya tengo el potencial eléctrico, ¿ok? Entonces, en ese caso, ya la tendría ahí. Con un menos, quizás me hace falta un menos por este de acá. Ahí está. Ese sería el potencial eléctrico asociado a, eh, a una línea cargada para llevarlo desde A hasta B. Es más una diferencia de potencial. Hagamos un ejemplo más sencillo, el de la carga puntual. Si yo tengo que el campo de una carga puntual es esto, ¿vale? En donde la carga está en el origen, entonces la diferencia de potencial, que es menos la integral de punto dl, para dl sea igual a dr, pues voy a obtener este señor de acá. ¿Ok? Entonces, otra vez, esto es para llevarlo. Tengo una carga puntual acá en el origen. Y yo quiero tener desde aquí, que llamo B, hasta A. Quiero hallar el potencial eléctrico debido a esta carga puntual Q que está en el origen. Eso me produce un potencial acá, y yo quiero ver quién es BA menos BB, que es este señor de aquí. Y encuentro que depende de las posiciones A y B, ¿vale? ¿Qué pasa si el B se va para el infinito? Es decir, esta es la carga, tengo un RA y tengo un RB por allá en el infinito. Pues que este señor, 1/infinito, tiende a 0, un límite ahí fácil de hallar. Y RA lo voy a llamar simplemente R. En ese caso, el potencial asociado a una carga puntual en cualquier punto a una distancia R de la carga equivale a esto, que es algo que ya se ha visto en cursos pasados. Uno es una función escalar, ¿vale? Es un número escalar, mientras que este es un vector, son diferentes. Este tiene que tener dirección, este no, este es un número. Uno va como 1/r, es decir, decae así, y el otro decae más rápido, como 1/r cuadrado, ¿vale? Bien. Como les decía, esto es más una diferencia de potencial entre el superior menos el inferior, y como esto es producto punto, yo puedo tener que la diferencia es igual a 0. ¿Cuándo? Cuando estos dos señores son perpendiculares. Si eso pasa, tengo que el potencial en A es el mismo potencial en B.
y puedo definir lo que se conoce como una equipotencial. De esto es lo que ya han estado jugando con el simulador, las equipotenciales. Tengo tres características de una equipotencial. El potencial no varía. Mover una carga sobre una superficie equipotencial implica cero trabajo. ¿Por qué? Pues porque el trabajo va como Q delta B, Q B a B. Si B a B es cero, pues el trabajo es igual a cero. Por eso no requiere trabajo moverla en una superficie equipotencial. Y tercero, la superficie equipotencial son siempre perpendiculares al campo. Si tengo un campo eléctrico así, pues mi superficie equipotencial es así, perpendicular. Ya tengo una expresión matemática para el potencial. ¿Cómo hallo? Ah, y una para una carga puntual. Entonces empecemos a analizar. ¿Qué pasa si yo no tengo una carga, sino muchas cargas, varias? Una distribución discreta. Entonces tengo el origen de coordenadas, tengo el punto P donde quiero hallar el campo, perdón, el potencial eléctrico, y es debido a muchas cargas, M cargas. A esto lo llamo R, como siempre en el examen ustedes lo vieron, R es donde yo quiero medir algo, y las coordenadas primas las voy a llamar donde están las cargas. Entonces simplemente, como eso es un número, simplemente voy a sumar los números. Es el potencial debido a Q1 más el potencial debido a Q2 más el potencial debido a Q sub n. Como son números, los sumo, ¿vale? Y de una carga puntual es Q sobre 4 pi epsilon sobre la distancia que hay entre el punto P y el R1, que son estas distancias de acá. Ese es R menos R1, etc. Y me queda el principio de superposición o simplemente la suma, ¿no? ¿Qué pasa si ahora son continuas? Pues hago lo mismo. Tengo un material que tiene una carga asociada y lo voy a dividir en volúmenes pequeñitos. Otra vez, tengo mi punto P por acá. Aquí lo dibujé afuera para que no genere conflicto. Y agarro pedacitos y hago la suma como la tenía antes, solo que esa suma se me va a volver una integral, ¿vale? Y tengo, en vez de suma de cargas, pues tengo la integral de ρ por dB. Acuérdense que carga es ρ por volumen. Entonces dQ es ρ por dB. Y el resto es lo mismo. Otra vez, esto es más fácil porque son números, no son vectores. Más fácil de trabajar. Vuelve y juega lo anterior. Este va como 1 sobre R. Este es el vector unitario, AR. Y este va como 1 sobre R cuadrado. Pero hay una relación, ¿no? La relación es evidente acá. Volvamos a campos conservativos. Si tengo equipotenciales, perdón, antes de equipotenciales, si tengo la diferencia de potencial entre un punto B y un punto A, y yo me voy y digo que este punto A es el mismo punto B, en otras palabras, hago un camino cerrado, no importa qué camino sea, solo que sea cerrado, pues voy a tener que los voltajes son iguales y la integral, en vez de volverse una integral de línea, pues se vuelve una integral cerrada de un camino cerrado, parecido a Gauss, ¿no? En Gauss agarrábamos una superficie cerrada, aquí sería un camino cerrado. En ese caso, el potencial es igual a cero. La suma de los potenciales de manera algebraica sería igual a cero. Y eso es exactamente lo mismo que la ley de voltajes de Kirchhoff. En el contexto del trabajo, para llevar una carga que pase por estos resistores R2, R3 hasta acá, y después que vuelva a pasar a A, como es un camino cerrado, el trabajo es igual a cero. Y como el trabajo está relacionado con los potenciales, es decir, las caídas de potenciales alrededor de esto, pues voy a tener que la suma de potencial eléctrico es igual a cero. Entonces, de ahí es donde sale esta ley de voltajes de Kirchhoff, de precisamente la característica del campo conservativo. O en otras palabras,
que la integral de un camino cerrado de E punto de L sea igual a cero. ¿Ok? Cualquier campo que satisfaga eso se llama un campo conservador. Miremos desde otro punto de vista esta integral. Si lo pongo de manera diferencial, acá tengo un cambio y aquí me queda E punto delta L. Como este es un producto punto, yo puedo analizar lo siguiente. Si tengo un campo, este es el campo, y tengo un camino, ¿vale? Que está definido en esta dirección, y como este es el campo, pues ¿cuál es la proyección del campo sobre el camino? Pues es delta L coseno teta. O simplemente puedo decir que delta B delta L es menos E coseno teta. Si me voy al caso de derivada, tengo una tasa de cambio es igual a menos E coseno teta. ¿Qué quiere decir el menos? Que la tasa de cambio se opone a la dirección en la que va el campo. ¿Ok? Tengan eso en mente. Si yo maximizo esto, es decir, que el coseno sea igual a -1 para que todo me dé positivo, pues la condición va a ser que precisamente el dl, bueno, que el teta sea 180 grados. Pero ¿quién es el teta? El teta es el ángulo que hay entre delta L y E. Quiere decir que si delta L va para allá, el E va en el otro sentido. En otras palabras, son opuestos o antiparalelos. Esa es la condición para que tengamos tasa de cambio del potencial eléctrico máximo. En otras palabras, el potencial eléctrico aumenta en su máxima expresión en contra del campo. Si yo hablo de equipotenciales, recuerden que esas son perpendiculares al campo, estas se verían así. Como el campo aumenta hacia allá, yo sé que el voltaje aumenta en la otra dirección. Eso es lo que significa esta tasa de cambio. Bueno, esta, máxima. Y tengo estas dos características. La magnitud de la intensidad del campo eléctrico se da por el valor máximo de la tasa de cambio del potencial en una distancia. Y la dirección de E es opuesta, perdón, a la dirección en la que el potencial aumenta más rápido. Entonces, esto es lo que les decía. Estas son las equipotenciales anteriores. Fíjense que aumenta hacia acá y el campo eléctrico aumenta en la otra dirección. De manera vectorial, porque estas son magnitudes, y como yo ya sé que el campo es perpendicular a las equipotenciales, pues le pongo una dirección normal, es decir, perpendicular. Y eso me ayuda a encontrar, dado L y la dirección normal, o sea, el de L en la dirección normal, eso me va a garantizar algo que se llama el gradiente, pero veámoslos en detalle. Aquí, ¿quién es este? Bueno, este es E punto de L, perdón. Aquí es, ah, E punto de L. Ahí está. ¿Quién es E punto de L? Pues el producto punto normal en coordenadas cartesianas. ¿Y quién es dB? Ustedes ya vieron cálculo diferencial. Un diferencial total se puede ver como derivadas parciales. Esto de acá. Asumiendo que la función, perdón, que el potencial es una función de las tres variables o de las variables que tengan las coordenadas. En este caso es cartesianas, así que depende de x, y, z. Si igualo esto con esto, yo obtengo menos ex es igual a db de x, o lo que es lo mismo esto, lo mismo para ey y para ez, pero como estoy observando aquí esto, yo recuerdo algo del gradiente. El gradiente o el operador nabla lo definíamos como un vector, con las derivadas parciales en cada dirección. Si utilizo esto para escribir estas coordenadas, pues voy a encontrar que el campo eléctrico es efectivamente el gradiente, eso se llama gradiente, del potencial. ¿Ok? Esto es
gradiente de V, así se conoce. En coordenadas cartesianas quedaría así, en cilíndricas quedaría de esta manera y en esféricas quedaría de esta manera. Ahora yo quiero que miren un poquito la estructura, que era lo que les decía acá. De V, de L, este es un diferencial de longitud y el diferencial de longitud está asociado con la dirección normal a esa longitud. Fíjense que aquí es exactamente lo mismo, ¿ok? Específicamente en cilíndricas y esféricas. De ρ con dirección normal a ρ de phi, que era el otro elemento de longitud, con su correspondiente vector normal, de z con z, y acá lo mismo, r con r, r de teta con teta, r seno de teta de phi con a phi, y pare de contar. Pues tiene la misma estructura, eso es importante. Miremos un ejemplo práctico en el que muestra la utilidad de utilizar el potencial eléctrico y no porque es un escalar y no el campo eléctrico porque es un vector. Tengo un dipolo es simplemente una distancia d, en una punta pongo una carga q y en la otra punta pongo una carga menos q. Yo quiero hallar el potencial eléctrico desde el origen hasta un punto P, a eso llamo R, tiene un número teta ahí, azimutal. Entonces, la distancia que va de Q a P es R1 y la que va de menos Q a P es R2. Es decir, como yo conozco este potencial solito y este potencial solito, los puedo sumar y encontrar aquí el potencial en P. Fácil. Entonces eso es lo que hago. Sumo los potenciales. Esta es la forma de una carga puntual. Como este es menos Q, factorizo el menos y me queda acá en términos de la distancia. Hago la suma, ¿vale? Eh, Voy a ir a este límite en el que R está súper lejos. R está súper lejos. Entonces estos, como R es mucho mayor que D, tanto R1 como R2 como R van a ser muy similares, que es esto que tenemos acá. Lo único que las diferencia es esto. R2 menos R1 es este pedacito, que si hago este triángulo y esta hipotenusa es D, entonces este es con el con teta, este será la componente adyacente, que será con el coseno, o sea, es D coseno. Pongo esto acá, ¿vale? Este va después. Entonces, R2 menos R1 es D coseno teta. R1, R2 es como si fuera R. Entonces me queda D coseno sobre R cuadrado. Eso es lo que conoce como el potencial eléctrico en la zona lejana de un dipolo eléctrico. ¿Por qué es importante el dipolo? Porque la materia está hecha de moléculas polares. Hay unas apolares, sí, pero hay otras que son polares y efectivamente dipolares. Yo puedo mirar un átomo como algo positivo con algo negativo. Entonces, por eso es importante. Si ya tengo el potencial, yo puedo derivarlo en coordenadas esféricas y encontrar el campo. Pues, la derivada con R, la derivada con teta, la derivada con phi, como no depende de phi, es cero. Pongo lo del gradiente, este se me va a ir para cero. Revisen por favor esto, recuerden aquí este 1 sobre R, que va a ser RQ. Me queda esto, factorizo lo que pueda factorizar, que me queda 2 coseno menos cero, en la dirección a R y en la dirección a teta. Vea que aquí fue muy fácil calcular el campo, y esa es una de las ventajas del potencial eléctrico, que al ser una función escalar se me deja manejar muy fácilmente. Y con el gradiente ya tengo los vectores unitarios. Visualicemos un poquito para el caso del dipolo las equipotenciales y las líneas de campo. Para las equipotenciales utilizo el potencial
Voy a decir que esto es 1, es decir, Q y D son tales que cancelan esto de abajo, por simplicidad. De manera que el coseno de teta me queda voltaje por R cuadrado. Las líneas de campo, como lo vimos en la clase anterior, el video anterior, están dadas por una ecuación diferencial. E teta sobre ER es el diferencial de longitud de teta, que es R de teta, sobre el diferencial de longitud de R, que es dr. Entonces me queda E teta, que vale seno de teta, y ER, que vale 2 coseno de teta, porque esto vale 1. Encuentra la ecuación diferencial, encuentra la solución en términos de una constante, y listo. El dibujo que tenemos es, para estos voltajes, acá tengo teta en función de R, y para estas Cs, K, que otra vez tengo teta en función de R. Las azules son las equipotenciales, las negras son las líneas de campo. Fíjense que acá se visualiza de manera perfecta cómo las equipotenciales son perpendiculares a las líneas de campo. Y esto es un dipolo eléctrico. Así se ve un dipolo eléctrico. Usualmente se acostumbra a utilizar el momento dipolar. Se define como Q por la distancia D, en donde D, pues es simplemente, si nos volvemos acá, el D va a ser esto. Bueno, en realidad es al revés, desde la carga negativa a la positiva. Ese es el D. Entonces, utilizando eso, se me movió, aquí. Y como P.AR es Q de coseno de teta, que es lo mismo de antes del producto punto, pues así me queda el potencial eléctrico de un dipolo. O de manera general, cuando el dipolo ya no está en el origen, sino que lo pongo por fuera del origen, a esto lo llamo R', como siempre. R' es donde están las cargas, y el R lo llamo donde quiero hallar el potencial. Entonces me queda de esta manera. Es la misma estructura, ¿no? 1 sobre R cuadrado, P punto, el vector unitario AR. Hablemos de energía, porque estos campos eléctricos tienen asociados unas energías, que es efectivamente la energía eléctrica. Entonces miremos, empecemos en el vacío, es decir, no tengo nada. Y por acá en el infinito, yo tengo una carga Q1 y me la traigo al vacío. Para traerla, el trabajo es cero. Si ya quiero traer una segunda carga, como la Q1 ya produce un potencial, pues va a haber un trabajo, carga por el potencial. El potencial debido a 1 sobre la posición 2. Si traigo la siguiente, pues ya voy a tener que emparejarlo con dos cargas, con la 1 y con la 2. Si traigo otra carga, lo emparejo con la 1, con la 2 y con la 3. Pero recuerden que este voltaje es Q sobre, bueno, digamos, voltaje 1 es Q1, 4 pi epsilon sub 0, R 1, 2 al cuadrado, de 1 sobre 2 o 2 debido a 1. Pero Q2 por Q1, ¿vale? Esto que está acá, R1, 2 al cuadrado, no, ese es solo 1, ¿no? A la 1. 4 pi epsilon sub 0 R1, 2. Es lo mismo que si yo pusiera el Q2 acá. Y me quedaría Q1 por B1, 2, que es lo que está en rojo. Es decir, la matemática me permite tener una igualdad, que estos dos son iguales, ¿vale? Y si yo hago una suma de lo negro, obtengo un W de energía total. Y una suma de lo rojo, también tengo un WE. O sea que si lo sumo los dos, tengo dos veces el trabajo, ¿vale? ¿Y para qué hago eso? Para poder acomodar las Q1 factorizadas. Me queda Q1, B1, 2, más Q1, B1, 3, más Q1, B1, 4.
más Q1, B1, 5, etc. Q2, B2, 1, B2, 3, B2, 4, etc. Q3, B3, 1, todo me va factorizando de esta manera. Es un truquito que se hace. Pero yo ya sé que la suma de potenciales, debido al principio de superposición, esto de acá es el potencial sobre 1, debido a la carga 2, a la carga 3, a la carga 4. ¿Listo? Entonces, si yo tengo varias cargas acá, lo que vimos en la parte discreta, y lo quiero estudiar en este punto P, yo tengo que sumar todos los potenciales. El de B1 con el de B2, carga 2 con 1, carga 3 con 1, carga 4 con 1, todas excepto la carga que estoy estudiando, el punto, que en este caso sería Q1. Pues todo esto de acá es el voltaje sobre 1. Todo esto de acá es el voltaje sobre 2. Todo esto es el voltaje sobre 3. Y me queda bien sencillito. Entonces, el trabajo total, que esto era 2 veces, saco el 2, lo pongo a dividir, me queda la suma de la carga por el potencial asociado a esa posición de la carga que estoy estudiando. Si voy a la parte integral, pues Q es ρ por dB, como debe ser. Q es ρ por dB. Bueno, de Q es ρ por dB. Y la integral, en la suma se vuelve integral. Esta es una expresión matemática muy importante. Y miremos cómo la podemos sacar el jugo. Rho por la divergencia, recuerden la divergencia de D es rho volumétrica. Entonces simplemente en vez de rho pongo la divergencia de D y usando la regla de la cadena, la divergencia de este producto es, este sale, la derivada del primero, bueno, el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero, ¿vale? Con un menos por ahí. Este es más en realidad. Este es más. Regla de la cadena es con más. Y al despejar esta me queda positiva y esta va negativa, que es lo que tengo ahí. Pero pongamos a pensar, el teorema de la divergencia me cambia una integral de volumen, me cambia una integral de volumen por una integral de superficie que encierra el volumen. ¿Qué volumen estoy considerando? Acuérdense lo que les dije aquí, que era el universo. Lo traigo del infinito y empiezo a acomodar mi sistema de cargas. Entonces, la superficie encerrada, bueno, el volumen encerrado es el universo y la superficie es la cota del universo. Pero en el universo, en el límite del universo, como B va como 1 sobre R y R va a infinito, y el D va como 1 sobre R cuadrado, esto decae como 1 sobre R al cubo. 1 sobre R al cubo es este término. Por el área que va como R cuadrado, eso decae como 1 sobre R. Cuando vamos a infinito, esa vaina tiende a cero. Entonces, por eso yo puedo decir que esta integral de superficie es cero. Y me queda esto. Pero fíjense que menos el gradiente de B es igual a E. Entonces, puedo reemplazarlo y me queda de esta manera, que el trabajo, la energía asociada a poner eso equivale a un medio de la integral de D punto E sobre el volumen. Como D es epsilon 0 E y E punto E es E cuadrado, pues obtengo esta ecuación de la derecha. ¿Listo? Que ya la han visto por ahí en algún lado. Sin embargo, yo puedo ver esto otra vez de forma diferencial y eso me ayuda a definir una nueva variable que va a ser la densidad de energía del campo eléctrico. ¿Cómo sé qué es densidad? Pues miren las unidades. Esto es joules y esto es volumen, metro cúbico. Entonces eso es una densidad de energía. Eso lo vamos a usar más adelante. Por eso lo quiero definir. Terminemos con un ejemplo de algo que ya hemos hecho. El cable coaxial. Yo sé cuál es el campo,
la densidad de campo, el vector densidad de campo eléctrico, am, densidad de flujo eléctrico, perdón, ese es el nombre adecuado, y el campo eléctrico asociado a este coaxial. Ya lo hemos hecho antes. Si quiero calcular la energía, pues es simplemente hacer esta integral, ¿vale? Pongo D punto E como a rho es 1 con el producto punto, me queda esto al cuadrado con un epsilon cero por acá, ¿listo? Am, Aquí creo que se me fue algo, ¿no? Sí, hay un epsilon cero por ahí volando que no me, no me gusta. Ok, no, ahí está bien. Ahí lo que estoy utilizando es esta ecuación, ¿vale? Tengo el epsilon cero, tengo el e al cuadrado y tengo el dB en coordenadas esféricas, que es, en cilíndricas, perdón, porque es coaxial, que es rho de phi de z. El rho va de 0 a L, perdón, el z va de 0 a L, que es la longitud de mi cilindro. El phi va de 0 a 2 pi y el rho va desde A hasta B. Ta. Hago la integral, saco lo que sea constante, me queda esta que es la de rho, esta que no se habla con esas, eso da 2 pi, y esta de z que da L, y esto es un logaritmo, entonces es fácil de ver cómo es esa integral. Por otro lado, recuerden que este lo hicimos, tengo una densidad de carga superficial en la parte interna del cable coaxial, es decir, tengo esto, L y el rho S con esta área. El área es, bueno, en realidad si es una densidad superficial, el área de eso va a ser 2 pi a por L. Y como tengo rho S, pues la carga va a ser 2 pi a por L por la densidad superficial. ¿Listo? Eso es lo que uso acá. Fíjense que aquí me aparece, si pongo un 2 sobre 2, 2 pi a L por rho S. Pues me queda un medio de Q y el resto es esto. Pero ese resto ya lo habíamos calculado antes y esto es el voltaje para para un cable, para un cable coaxial. Bueno, para la parte interna de un cable coaxial, es decir, una línea de carga, que fue el que hallamos antes. Y acá, pues entonces me queda un medio de Q por ese voltaje o ese potencial eléctrico en la parte interna del cable coaxial. Y eso, si ustedes lo recuerdan, es exactamente la misma energía asociada a un capacitor, porque un cable coaxial se puede ver como un capacitor de cilíndrico de placas paralelas. ¿Listo? Entonces esas son las conexiones que queríamos ver hoy. La tarea va a ser entonces, en esta ocasión, como es harto, solamente hagan los ejercicios, no los problemas, sino los ejercicios del capítulo, es decir, los que son de, etcétera, ¿vale? Listo, chicos. Pues así ya estuvo. Nos vemos.